Hola jóvenes señoritas, bienvenidos al curso de psicología. Así es. A partir de este trimestre vamos a repasar lo que significa el curso de psicología, como parte de tu formación del nivel secundaria y más aún como parte de que ya estás egresando de este nivel. Así que bienvenidos a la psicología. Pero vamos, ¿qué es la psicología? Es lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿no? Y bueno, como bien sabes y recordarás, etimológicamente la palabra psicología viene de la voz griega psique, alma y logos tratado. Es decir, la psicología estudia trata lo que significa el alma. Pero el alma es pues tan complejo de conocer y al principio el ser humano tiene que identificarse y verse a sí mismo, ¿no? Verse a sí mismo. Por eso que la psicología es la ciencia que estudia la conducta, los procesos mentales, la percepción, la atención, la memoria, en fin. La psicología describe, pero ¿qué cosa describe? Los psicólogos, a través de la observación, ¿sí? Un método muy importante dentro de la psicología, lo que hacen es justamente observar conductas. Es decir, el psicólogo o psicóloga desarrolla todo el estudio del proceso de percepción, atención. Por lo tanto, su trabajo es eso. Su trabajo es recopilar datos acerca de la conducta y del funcionamiento mental para definir con mayor precisión estos fenómenos psicológicos. La psicología explica, sí, o sea, establece las causas de una determinada conducta, para lo cual se formulan hipótesis provisionales o revisables. La psicología predice, pero ¿qué es predecir? Justamente es anticiparte, es saber qué va a pasar con ese tipo de conducta que manifiesta un niño o una niña, ¿no? Entonces, la psicología nos puede ayudar a decidir cómo vas a ser en el futuro, en base a las conductas de tu infancia o tu niñez. La psicología también controla, es decir, las condiciones que se suponen causa la conducta se pueden alterar o controlar para ver si el fenómeno cambia. He allí la gran importancia de la psicología. Como habrás notado, entonces la psicología describe la conducta. Entonces uno va al psicólogo por salud mental. Tiene que ir. No es que nos tilden de que estás mal de la cabeza, no. Así como el cuerpo físico necesita mantenimiento, necesita tener cuidado en lo que nosotros comemos, de igual manera la mente tiene que tener cuidado en lo que ingresa a tu mente, porque tú eres lo que a tu mente ingresa. La conducta que tú manifiestas es lo que durante 15, 14 años de tu vida ha ingresado a tu mente y producto de eso eres. Entonces, ¿quién te describe? La ciencia psicológica. Y luego te explica, ¿no? El por qué eres así, por qué eres tan de paranoico o por qué eres tan inestable o también por qué eres muy estable, en fin, ¿no? La psicología explica muchas cosas, ¿no? De tu conducta. Esa es la importancia muy fundamental de la psicología. Ahora, si la psicología describe tu conducta, te explica el por qué, entonces también predice, o sea, puede decirte cómo vas a ser en el futuro, qué conducta vas a tener, cuál va a ser tu rasgo más importante. Esa es la tarea de la psicología. Ahora, ¿puede cambiar? ¿Un psicólogo puede ayudarte a cambiar? Por supuesto. ¿Por qué? Porque la ciencia psicológica tiene esa función de controlar. Significa que puede alterar o modificar la conducta. Sí, y como seres humanos, o sea, nosotros no somos algo sin pensamientos, sino que justamente nuestra manera de pensar hace que nosotros podamos cambiar, ¿no? Nuestro punto de vista, nuestra forma de ser, ¿no? Ahora, cuanto más joven, puedes cambiar. Cuanto más edad, te va a costar cambiar. Entonces, para eso existen tratamientos que realizan los psicólogos para que tú enfrentes un problema, tomes una posición, seas consciente y luego decidas, ¿no? Al final va a ser para tu bien. ¿Ven? Esa es la importancia de la psicología y el trabajo psicológico. Para eso la psicología tiene caminos, o también llamados métodos.
Uno de los métodos importantes que tiene la psicología es el método descriptivo. Es un primer nivel de conocimiento científico. ¿Y qué cosa hace el nivel descriptivo? Lo que hace es justamente describir los hechos analizados sin intervenir sobre ellos, es decir, describe, no se pone todavía a alterar o modificar. Y puede utilizar las siguientes técnicas, ¿no? Puede encuestar para saber el tipo de conducta de una persona, puede hacer estudio de casos para comparar dicha conducta, puede observarte también tu conducta durante un determinado tiempo y a través de una entrevista también conocer tus formas de conducirte, ¿no? Otro método es el método experimental. Aquí sí utiliza de manera completa el método científico, es decir, el psicólogo observa, pregunta, crea hipótesis, o sea, posibles soluciones a tu problema, ¿no? Y llega a las conclusiones, las comparte y las propone para que tú tengas, digamos, una salud mental más adecuada. El método científico y el método descriptivo son importantes dentro de la labor de la psicología. Entonces, no es que hace su trabajo así nomás, ¿no? No, hay un camino científico, porque método significa camino. Y ese camino te permite a ti tener una idea clara de lo que significa tu existencia, tu conducta, tu para qué y por qué, ¿no? Y siempre la conducta, pues, es tan compleja en el individuo, pero también a veces es tan fácil de predecir la conducta de acuerdo a las edades que se tenga, ¿no? Es más fácil predecir la conducta de un niño que de un adolescente, por ejemplo, ¿no? Es más fácil predecir la conducta de un joven que de un anciano. Entonces, ¿por qué y para qué? Entonces, para eso sirven los métodos. Bien, el método clínico, ¿en qué consiste? Es usado principalmente por psicólogos clínicos en un ambiente de consultorio privado y cuenta como las siguientes fases: prevención, diagnóstico y el tratamiento de casos. Se emplea para estudiar conflictos psicológicos, ¿eh? El método clínico ayuda a los pacientes a que puedan enfrentar sus problemas mentales, ¿no? Y vaya, ¿quién no los tiene, ¿no? Todos tenemos problemas mentales, todos enfrentamos problemas, todos nos estresamos, nos cansamos, nos hastiamos de algo, de alguien. Entonces, o quizás los problemas familiares, ni qué decir, ¿no? Son una carga mental, pero extraordinaria, que hacen que muchas personas estallen. Por eso ir al psicólogo, contar tu situación, es importante. Sí, porque, claro, el amigo, la amiga está también para eso, ¿no? El amigo, la amiga te escuchan, pero el psicólogo se ha preparado, ha estudiado para poder justamente atenderte. Por eso que hay muchos que van de manera normal a un psicólogo, porque es normal que uno vaya, ¿no? Que uno pueda descargar toda su problemática interna, mental, ¿no? Conductual que tiene. Otro método es el método de encuestas. Este método consiste en preguntar a un grupo determinado de personas sus opiniones respecto a distintos temas o aspectos de su conducta. ¿Ven? Aquí ya el método de encuesta significa para poder entender ya a un grupo de personas y el por qué desarrollan esa conducta. Vamos a entrar a una reseña histórica de la psicología. De acuerdo a su carácter de ciencia, la historia de la psicología se divide en dos periodos. Sí, en dos periodos. Vamos a iniciar contándote de que el periodo precientífico de la psicología comenzó justamente en la antigua Grecia. ¿Y quiénes fueron los que iniciaron de manera ya científica el estudio de esta nueva ciencia? Fue Platón y Aristóteles. Bueno, Aristócles y Aristóteles, ¿cierto? Porque Platón fue su apodo. Ellos se interesaron en estudiar la naturaleza humana, porque ya los filósofos habían resuelto el periodo cosmológico, el origen de dónde venimos, ¿no? Cuál es el arjé de toda la naturaleza y todo eso. Entonces, como ya tuvieron, al menos cubrieron esa satisfacción, entonces comenzaron a interesarse en el ser humano. Y los dos que comenzaron a interesarse justamente fueron los discípulos de Sócrates, ¿no? Tanto Platón y luego en Aristóteles, quienes se preguntaron sobre la naturaleza humana. Porque Platón, por ejemplo, en esta frase retrata lo que significan los avances del estudio de la psicología. Dice, con la buena educación es el hombre una criatura mansa y divina, pero sin ella es el más feroz de los animales.
La educación y la enseñanza mejoran a los buenos y hacen buenos a los malos. ¿Qué les parece? ¿Mm? Es interesante la perspectiva que le da Platón en torno a conocer el carácter de la conducta del ser humano. El desafío de Aristóteles, ¿no? Llamado también reto de Aristóteles. ¿En qué consiste? Aristóteles escribe en su libro Ética a Nicómaco esta frase. Cualquiera puede ponerse furioso, dice. Eso es fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. ¿Qué les parece? Aquí Aristóteles nos lanza un desafío importante. Cuando nosotros empezamos a sufrir experiencias magras, ¿no? Mayormente reaccionamos inmediatamente, ¿no? O por instinto, y eso no es racional. Entonces Aristóteles nos manda ese desafío de que tienes que estar furioso, pero con la persona correcta, en la intensidad correcta y en el momento correcto, por el motivo correcto. ¿Qué les parece? Ese es el reto de Aristóteles. Por ejemplo, cuando tú sientes una experiencia que te afecta, mayormente reaccionamos mal, ¿no? Mandamos al diablo a todos, ¿no? Incluso llegamos a conductas extremas. El ser humano llega a conductas extremas, a reacciones tan salvajes, ¿no? Frente a acontecimientos psicológicos en su vida, ¿no? Es por eso que Aristóteles nos manda ese desafío, ¿no? Dice, o sea, tú cuando experimentas algo que es para ti tan chocante, pues tranquilo, respira, piensa que va a tener su momento cuando tú tengas la oportunidad, ¿no? De enfurecerte, y con la persona que debes enfurecerte, y en el momento que debes enfurecerte. Es un desafío tremendo lo que nos hace Aristóteles, porque a la mayor parte de la humanidad lo que hace es reaccionar, ¿no? O sea, de manera instintiva y rápida. Es un tremendo reto que nos lanza Aristóteles con esto del desafío de Aristóteles. Muy bien. Hasta allí es lo que significa el periodo precientífico de la psicología. Luego entra el periodo ya científico, en la cual se sientan las bases del conocimiento psicológico. Y a eso tiene que acudir dos escuelas importantes, la escuela empirista y la escuela racionalista. En el siglo XVII surge la psicología empírica en torno a dos discusiones: el racionalismo, que sostiene que el conocimiento proviene de la mente, y el empirismo, que indica que la experiencia es la única forma de conocimiento. Entonces, estas escuelas surgen y permiten que la psicología nazca como ciencia. Y sí, jóvenes, señoritas, la psicología es una ciencia joven. No tiene más de 200 años, digamos, de fundada. Es joven, por eso que hasta ahora no conocemos de manera total la conducta humana. La psicología es una ciencia joven. Y mira, empezó con saber por qué el hombre es así, por qué se comporta así, ¿no? Pero conozcamos más. El periodo científico destacan algunas figuras como nuestro amigo Wilhelm Wundt, a quien se le considera el padre de la psicología. Wilhelm Wundt funda el primer laboratorio psicológico para estudiar la experiencia consciente. Con este acontecimiento, la psicología adquiere la categoría de ciencia. ¿Qué les parece? Claro, fue algo importante este avance de Wilhelm Wundt, padre de la psicología. Luego viene la escuela del estructuralismo, o sea, Wilhelm Wundt, al poder generar, ¿no?, en los inicios del estudio de la psicología como ciencia, entonces escribe su teoría y métodos científicos, basadas en otras ciencias, en la antropología, sociología, psicología, etc., que se basan en el análisis de los hechos humanos como estructuras susceptibles de formalización. ¿Ven? Entonces, para Wilhelm, lo importante era conocer la estructura, la base, sobre la cual el hombre se comporta así. Entonces, para que la psicología entienda por qué los hombres se comportan así, y no solamente los hombres del siglo contemporáneo, sino también de antes, del pasado, entonces tiene que hacer uso de otras ciencias. Por ejemplo, la antropología, que es el estudio del origen del hombre, ¿no? Los antropólogos hacen eso.
O la sociología, que también es una disciplina que ayuda a la psicología. La sociología es el estudio de grupos, de sociedades humanas. Y sin duda alguna hace que la psicología se fortalezca y genere este estructuralismo. Ahora, luego viene otra escuela llamada funcionalismo. ¿En qué consiste? Sus representantes son William James y John Dewey. Considera que la sociedad está constituida por partes que funcionan para mantener el conjunto y en la que el mal funcionamiento de una parte obliga al reajuste de las otras. Como su nombre mismo indica, la escuela funcionalista, ¿no?, sostiene de que todo funciona hasta que hay una crisis. Entonces, como hay una crisis, se tiene que reajustar todo para poder continuar funcionando. O sea, el ser humano para todo problema tiene arreglo, todo problema, todo en la vida tiene arreglo, menos la muerte. Entonces la escuela funcionalista dice, no, mientras está yendo bien una conducta, no es necesario reajustar. Pero cuando vemos que está yendo mal una conducta, entonces tenemos que obligar incluso, dice, al reajuste de las otras. ¿Han notado que esta escuela ha influido mucho digamos, en tu formación escolar de primaria, de secundaria? Mientras estás bien, te portas bien, no te decimos nada. Pero cuando ya estás mostrando señales de que estás portándote mal, entonces tenemos que hacer reajuste a tu funcionamiento. Y de manera obligatoria, condicionada. ¿Qué les parece? Esa es la escuela funcionalista. Y una de las que revolucionó en su tiempo, y hasta ahora tenemos, digamos, estudiando toda su escuela propuesta, es Sigmund Freud, ¿no? Sigmund, para Freud, ¿qué funda? Freud funda la famosa escuela del psicoanálisis. Esta escuela psicológica, dice, concede una importancia decisiva a la permanencia en el subconsciente de los impulsos instintivos, reprimidos por la conciencia. Ajá. Entonces, Sigmund Freud inicia una revolución en torno al conocimiento de nuestro yo y el super yo, ¿no? Nosotros somos conscientes, dice, de lo que hacemos. Por ejemplo, cuando yo te dirijo esta clase, te estoy enseñando, soy consciente de lo que estoy hablando. Pero eso no es el verdadero yo, dice Freud. Hay un subconsciente. En ese subconsciente están los impulsos instintivos, o sea, lo que yo no te muestro. Y ni la gran mayoría de la gente te muestra. No te muestra la gran mayoría de la gente lo que es en verdad. Lo que nosotros mostramos es el rostro, la cara, los gestos, y que muchos son engañables, o sea, falsos. Nuestro verdadero yo, es decir, nuestro subconsciente, es lo que tenemos, ¿qué cosa? Que tenemos que trabajarlo. Entonces, ¿qué hace el ser humano? Solamente dice reprime por la conciencia su subconsciente. Claro, porque la conciencia nos dice qué debes hacer y qué no debes hacer, como que te reprime. Y al reprimirse, bueno, pues toda represión genera problemas mentales, ¿no? O sea, tú quieres hacer algo y no te dejan, y durante mucho tiempo llega un momento en que tú vas a reventar y vas a hacerlo, porque mucho tiempo te has reprimido. Y eso te genera también, o sea, todo un estudio psicológico. Por eso que Freud es importante dentro del avance de la ciencia psicológica. Otra escuela es la reflexología. ¿Quién generó esta escuela? Iván Petrovich Pavlov. Pavlov estudia los factores glandulares y nerviosos en el proceso digestivo, trabajo por el cual sería galardonado con el Premio Nobel en 1904. Sus investigaciones sobre reflejos condicionados, llamadas en principio secreciones psíquicas, surgiría a partir de la tesis de Wolfson, Observaciones de las secreciones salivales, trabajo del cual había sido director. Claro, ¿quién no conoce a Iván Petrovich Pavlov? ¿Sí? Para él, la reflexología dice que el ser humano, nosotros, ¿no?, nos comportamos de manera reactiva frente a ciertos estímulos. Entonces, él crea su famosa tesis estímulo-respuesta. O sea, estímulo-respuesta. Todo lo que hacemos es condicionado. Sí. O sea,
la condición domina. Y por lo tanto, la reflexología es esa. O sea, es una reacción que el ser humano desarrolla frente a ciertos estímulos que hay en su medio ambiente. Y vaya, que tiene mucha razón Petrovich Pavlov, porque ¿quién no funciona con estímulos? Por ejemplo, por qué tú estás viendo la clase? Porque tienes que informarte cómo hacer tu tarea, ¿cierto? Y eso te generará una buena nota. Entonces, todo lo que haces, para algunos, es por la nota. Para otros será que yo veo el vídeo porque quiero aprender el curso, quiero saber más porque me interesa, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu estímulo? Tu estímulo es que te interesa saber, o sea, tienes motivación por saber, ¿eh? Y no solamente te vas a satisfacer con esta clase, sino que buscas más información en la internet sobre alguna escuela que te interesa, alguna escuela psicológica o simplemente la ciencia psicológica, ¿eh? Pero todos estamos condicionados, dice Pavlov, que todos tenemos qué cosa, un estímulo para hacer algo. De lo contrario, no, dice, no funciona el ser humano. ¿Qué les parece? Interesante eso. Otro, el cognitivismo. El cognitivismo liderado por Jean Piaget, ¿sí? Cognitivismo es aquí, por favor, y hay un lapsus brutus scripturus. ¿Qué dice el cognitivismo? Jean Piaget nos dice que explica el trabajo de la mente humana mediante un modelo hipotético de su funcionamiento. Para Jean Piaget, ¿no? Él habla de estadios. O sea, él habla de que el ser humano hay que estudiarlo de manera estadia, o sea, por estadios, ¿no? Entonces, por ejemplo, mucha importancia a lo que significa la etapa prenatal, la etapa natal, la etapa de la infancia, ¿no? Que está dividido incluso en tres, ¿no? Luego viene lo que significa la niñez, luego la adolescencia. Algunos también dicen, no, hay uno entre adolescencia y niñez. ¿Cuál es? La pubertad, ¿no? Y luego de la adolescencia viene la juventud, luego viene la adultez y luego viene la senectud. Cada uno de ellos son estadios, son etapas que el ser humano tiene que vivir. Incluso yo te estoy generalizando, porque cada etapa del desarrollo humano, cada estadio tiene sus particularidades. Por ejemplo, la senectud, ¿no? Si bien es cierto, se habla de que somos viejos a partir de los 60, ¿no? Pero hay otros que indican de otra manera. Entonces nos dicen adulto, tercera edad, ¿no? O en el caso de la niñez, ¿no? También está dividido en otras singularidades, ¿no? Entonces Piaget apunta a eso y de manera muy fundamental para el estudio de la psicología. Otra escuela es el humanismo. ¿Quién sostiene el humanismo? Abraham Maslow. Sostenía que los seres humanos tenían libre voluntad y no solo están bajo el control de factores externos. ¿Ve? Para Maslow dice, el ser humano tiene libre voluntad. No es como dice Petrovich Pavlov, que todo funciona por estímulos. No, el ser humano tiene conciencia y sabe cuándo funcionar y a dónde ir. O sea, él decide, dice el humanismo de Abraham Maslow, ¿no? No somos animales. O sea, según Petrovich, nosotros los seres humanos, a pesar que tenemos pensamiento, pero nos dejamos conducir por estímulos, ¿no? Obedecemos a estímulos. Sin embargo, se opone Maslow y dice, no, tenemos libre voluntad. Por lo tanto, no estamos bajo el control de factores externos. O sea, nosotros no somos determinados por la naturaleza, sino nosotros podemos cambiar el mundo, podemos cambiar nuestra vida porque tenemos libre voluntad. Esto es un avance importante dentro del desarrollo de la psicología. Luego viene la escuela de la forma, o llamada también escuela de la Gestalt. Esta escuela se dedica principalmente al estudio de la percepción frente al asocianismo imperante. La escuela de la forma, o Gestalt, postulaba que las imágenes son percibidas en su totalidad, como forma o configuración, del alemán Gestalt, y no como mera suma de sus partes constitutivas. La psicología de la Gestalt, o psicología de la forma, es una corriente de la psicología moderna surgida en Alemania a principios del siglo XX, y cuyos exponentes más reconocidos son Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Kafka y Kurt Lewin. Esta escuela de la forma entonces sustenta algo muy importante, que
la Gestalt estudia que la conducta del ser humano es de acuerdo a la forma que tiene. Sí. Y dentro de esta escuela hay varios representantes, psicólogos, científicos, que han desarrollado diversas hipótesis sobre cómo conocer la conducta humana. Entonces ellos ya nos dicen, ¿no? Bueno, los rechonchos, ¿no? Como son los pícnicos, ¿no? Los atléticos, los coléricos, los sanguíneos, ¿no? O sea, combinan varias teorías ya del pasado, la juntan con el presente y elaboran una conducta, ¿no? Tanto así que dicen que yo puedo saber la conducta de tal persona, basta viendo su forma de su cuerpo, para saber, ya. De allí que los rechonchos o con sobrepeso siempre serán más simpáticos que los delgados, por ejemplo. ¿Ve? Eso es la teoría de la escuela de la Gestalt, la teoría de la forma. El conductismo de John Watson. ¿Qué nos dice el conductismo? Esta escuela psicológica se basa en la observación del comportamiento o conducta del ser que se estudia y que se explica el mismo como un conjunto de relaciones entre estímulos y respuestas. Ajá. Insiste aquí, recupera el trabajo de Pavlov y Watson dice, si bien es cierto, Pavlov nos decía que todo es estímulo, pero John Watson sostenía que estos estímulos tienen relaciones, entonces no en todos va a funcionar de manera igual. Tanto así que algunos, su mayor estímulo por lo que hacen es pues el amor a la familia. Otros, su estímulo será pues el amor al dinero. Otros, su estímulo será el amor a sí mismo, ¿no? O sea, dice, estos estímulos viven un conjunto de relaciones y no en todos va a funcionar el mismo estímulo. Entonces, por eso que hay que conducirlo al ser humano, dice, mediante estímulos. Y la escuela del conductismo es esa, o sea, yo te conduzco, te oriento, te guío, ¿ve? Claro, en cambio el humanismo de Maslow decía que no, o sea, uno es libre e independiente, libre. Y acá dicen, no, la forma, ¿no? El ser humano se comporta de acuerdo a la forma que tiene su cuerpo, ¿ve? Entonces, aquí el conductismo hace un gran avance, sin duda. Incluso hasta ahora, contigo han practicado, ¿qué teorías? La mayor parte han practicado el conductismo porque te han guiado, ¿sí o no? Desde el jardín te han guiado, tu maestra de jardín te ha guiado, te ha conducido. Tu maestra de primaria, lo mismo. Tu maestro de secundaria, con excepciones, te han conducido. Te han dicho el camino del bien. Este es el camino, esto es así. Entonces tú notas ahí, pues, de que sí, ¿no? Claro, entonces, he sido conducido. ¿Ve? Y así, o sea, en todos nosotros nos han sido conducidos mediante las diversas escuelas psicológicas. O sea, en nosotros han aplicado sus teorías, casi todos, hasta ahora, ¿no? Incluso en la forma de querer, de amar, en la forma de sentir, en la forma de reaccionar, está una teoría psicológica dentro de nuestra conducta, para saber, para afrontar, para resolver, en fin. ¿Qué les parece? Es interesante las escuelas psicológicas que se han generado a lo largo de la historia de la psicología. Pero ahora vamos a entrar ya a lo que significa el campo de estudio de la psicología. Y para eso es importante conocer los procesos psicológicos. Así es. ¿Cuáles son estos procesos? Bueno, definición en primer lugar. Dice, son reflejos de la realidad en el cerebro y se desarrollan y estructuran en constante interacción social y se expresan en conductas verbales y no verbales, gestos, posturas y ademanes. Claro, ¿sí? Son las reacciones que genera dentro de nosotros. Todo lo que nos rodea, reaccionamos de manera distinta. Porque estos niños están alegres, por ejemplo. Seguramente han visto a alguien que les hace sonreír, que les hace sentir con ganas ahí de expresar sus emociones. Así que vayamos, ¿cuáles son los principales procesos psicológicos? En principio tenemos a los procesos cognitivos. Son aquellos que permiten conocer la realidad, interna o externa. Como su nombre mismo dice, cognitivo significa mente, proceso mental. Todo lo que nosotros podemos conocer mediante la mente, de manera interna o externa. El otro, el proceso afectivo. Son aquellos estados de afectación que producen reacciones favorables o desfavorables en función a determinados estímulos. El proceso afectivo. Afecto significa ¿qué cosa? Amor, ¿sí? Pero el amor tiene su polaridad, el odio, claro. Entonces cuando nosotros vemos que algo nos satisface, nos afecta bien,
Entonces estamos bien felices, pero cuando algo no nos satisface, nos desfavorece, ¿cómo nos sentimos? Mal, ¿sí o no? Claro, entonces de igual manera reaccionamos de manera eh, contraria, ¿no? Entonces los procesos afectivos son todo lo que, bueno, todo lo que es del corazón. Claro, aunque no funciona en el corazón, pues no, todo está en la mente, en el hemisferio derecho. Ahí están las emociones, sentimientos, y en el hemisferio izquierdo están todas las razones. ¿Ven? Entonces, los procesos afectivos, en verdad, son procesos importantes dentro del ser humano. El otro, los procesos conativos volitivos. ¿A qué se refiere? Están vinculados o relacionados a la orientación, regulación y procedimiento de decisiones en la actividad personal. Ejemplo, el querer ingresar a la universidad. Necesitas motivación y voluntad. ¿Ven? Entonces, luego de los procesos cognitivos de la mente, del afecto, ¿no? Está la voluntad, los procesos de voluntad, sí, de motivación. ¿Por qué hago lo que hago? Tengo una motivación, tengo una voluntad. Por ejemplo, ¿tú por qué quieres aprender bastante de estos cursos? Porque hay preguntas que vienen en toda universidad sobre estos temas. Entonces, tienes que cosa, estás con la voluntad de aprender porque tú vas a postular, ¿no?, a una universidad y necesitas saber. Por eso se llaman procesos de voluntad o de motivación. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la psicología? ¿Para qué existe la psicología? Buena pregunta. La psicología, jóvenes, existe para controlar y modificar. ¿Qué cosa? Los contenidos de los procesos psíquicos, o sea, tu conducta, pues, ¿no? Tu conducta. Ejemplo, al premiar a un niño, cada vez que hace su tarea, se logra que éste aprenda siempre a hacerlo. ¿Ven? Entonces, para eso existe la psicología. Claro, ese es nuestro principal objetivo. Que tú puedas portarte bien. Y si te portas mal, tengo que modificar tu conducta. Esa es la labor de un psicólogo. Sí. Y desde niño nos forman psicológicamente. Por ejemplo, a los niños, cuando se portan bien, le dan su premio, le dan su elogio, su estrellita. A ti, cuando te portas bien, tu buena nota, ¿no? Tus felicitaciones, claro. ¿Por qué? Porque estoy controlando tu conducta. Y cuando ya comienzas a desbandarte, entonces trato de modificar tu conducta. Eso hacemos los padres, hacemos los maestros y también los psicólogos. Todo eso para tu bien, no es para tu mal, para tu bien. Es la finalidad de la psicología. ¿Cuáles son las ramas de la psicología? Bueno, hay dos grandes ramas de la psicología. Uno es la psicología pura, que se preocupa por desarrollar avances en el plano teórico, en el plano de investigación, y otra es la psicología aplicada, o sea, la práctica resultante del plano teórico. Vamos a entonces conocer parte de lo que significa la psicología aplicada. Por ejemplo, en la psicología aplicada, o sea, cuando desarrollamos psicología y toda carrera profesional, jóvenes, lleva psicología, necesita la psicología como ciencia auxiliar. Lo necesita un ingeniero, lo necesita un abogado. Entonces vamos a repasar todas las ciencias, todas las carreras profesionales requieren de la psicología para hacer carreras o profesionales muy eficientes. Por ejemplo, la psicología jurídica estudia los agentes que intervienen en la motivación, proceso, rehabilitación de la infección de las normas jurídicas, ¿sí? Un abogado necesita saber de psicología para conocer la conducta de su cliente. Un juez necesita saber psicología para poder intuir sobre, en un juicio, todo lo que se viene desarrollando, ¿no? Cómo debe reaccionar y cómo debe estudiar también a los acusados y a los acusadores, ¿no? Entonces es importante. Todo fiscal requiere llevar psicología. Fiscal, abogado litigante y juez. La psicología aplicada también tiene la psicología clínica. ¿Qué hace la psicología clínica? Se ocupa de la investigación y tratamiento de las conductas no normales o psicopatológicas. Claro. Una psicopatología es una enfermedad mental, ¿no? Entonces la psicología clínica justamente se trata de eso. Cuando se estudia al paciente y trata de controlar y modificar su conducta. En muchas ocasiones se logra, en otras no, ¿no? Entonces, si tú quieres ser enfermera, médico, odontólogo, obstetra, indudablemente vas a llevar varios cursos de psicología que te van a ayudar a saber cómo atender un paciente, cómo tener paciencia, cómo
¿no? Como, en fin, hacer un servicio efectivo de tu carrera profesional. Un médico tendrá que saber de psicología para poder tratar de manera correcta sobre una enfermedad en su paciente, ¿no? O sea, porque no solamente es decirle lo que tiene, es saber cómo decirle lo que tiene. Otra rama de la psicología aplicada es la psicopedagogía. Claro, esta está dirigida a hacer más eficaz el aprendizaje y la enseñanza, los programas de estudio y los métodos didácticos. Por ejemplo, los educadores de inicial, primaria, secundaria, universidad, todos llevamos psicología y, y a eso se llama psicopedagogía. Por ejemplo, yo trabajo con adolescentes y jóvenes, entonces tengo que saber cómo es el trato hacia ustedes. Claro, tengo que ayudarme de la psicología para tratarlos. Lo mismo, una maestra de primaria estudiará también todo lo que significa la psicología educativa para poder tratar a los niños. De igual manera a los infantes o de nivel inicial. Entonces, por eso se estudia psicología, para saber cómo tratar de acuerdo a la edad, ¿no? A todo lo que son escolares. La psicología comunitaria. Investiga los aspectos de la vida comunitaria con la finalidad de conocer y mejorar las relaciones sociales de los hombres. ¿Qué les parece? La psicología comunitaria, ¿no?, es cuando tú estudias a los grupos sociales, sus costumbres, sus orígenes, ¿no?, y te haces una idea de cómo tratar a esa cultura. Porque tú puedes estar formado en una cultura minera y te falta conocer mucho de la cultura campesina. Entonces, la psicología comunitaria te ayudará a entender los diversos espacios en los cuales las personas trabajan, las personas pertenecen, ¿sí? En algunas sociedades, por ejemplo, algunas conductas pues no serán correctas, como tú piensas, en otras diferente. Por eso la psicología comunitaria te ayudará a entender cómo debes tratar a los seres humanos de acuerdo a su medio ambiente y su entorno social. Y la psicología industrial, que estudia las aptitudes, imaginación e inteligencia de los agentes de una industria, con la finalidad de lograr la selección, formación y promoción del personal que labora en un área de la esfera de la producción. Entonces, la psicología industrial te ayuda ¿para qué? Para que justamente tú puedas enfrentar con éxito, ¿qué cosa? Todos los vaivenes de lo que significan los negocios. Todo administrador, contador, economista, todo comerciante que se dedique a tratar con clientes tendrá que aprender psicología industrial, ¿no? Porque es muy distinto el psicólogo educativo al psicólogo industrial. O sea, yo educador voy a tratar muy distinto a mis alumnos que un comerciante a sus clientes. Muy distinto. Y para eso la psicología industrial le orientará al empresario, al comerciante de cómo debe mejorar sus políticas de atención o sus políticas de estímulo, de motivación para que no pierda clientes. ¿Ven? ¿Qué les parece? Y otro es la psicología organizacional. Estudia las diversas organizaciones sociales, económicas, políticas y laborales. ¿Ven? Las organizaciones. El psicólogo organizacional justamente estudia todo lo que significa las instituciones y cómo mejorarlas. Sí, ¿no? Es un trabajo interesante de poder organizar, ¿no? De poder hacer que alguien te contrate y hagas de su empresa, su personal, personas más eficientes, personas más dedicadas a su trabajo, ¿no? A optimizar la producción. ¿Qué les parece? Esas son todas las que significan psicologías aplicadas. Ahora, ¿cuáles son las psicologías puras? Si decía de que la psicología pura se encarga de la investigación, la parte teórica de la conducta, repasemos cuáles son. Primero tenemos la psicología evolutiva. Estudia las manifestaciones psicológicas a lo largo de las etapas del desarrollo humano, desde la vida prenatal hasta la senectud. ¿Ven? O sea, aquí es la teoría de qué cosa estudiamos al ser humano y su conducta, teóricamente. La psicología evolutiva nos enseña de que somos, ¿qué cosa? Prenatales, luego natales, ¿no? Infancia, primera infancia, segunda infancia, tercera infancia, niñez, pubertad, adolescencia, juventud, adultez, senectud. Todo eso nos enseña la psicología evolutiva. Luego tenemos la psicología diferencial, es decir, estudia a los seres humanos en razón a su sexo, su profesión, su raza, su clase social, su nación, etc. ¿Ve? El psicólogo diferencial justamente
tendrá que leer, todo psicólogo en realidad tendrá que leer, ¿no?, sobre cómo tan diferentes somos de cada país, de cada profesión, ¿no?, de cada sexo, somos distintos en nuestra conducta. Luego está la psicología social, o sea, estudia la conducta de los hombres, es decir, de la psicología de los grupos, de las clases sociales. ¿Ve? Cada uno se comporta de manera distinta. Luego está la psicología fisiológica, estudia las bases biológicas de la psicología, como la estructura del cerebro y todo el sistema nervioso a lo largo de todo el cuerpo. ¿Sí? Está la psicología animal o psicología comparada, que estudia la conducta y el comportamiento de los animales, que también hoy en día merece más dedicación. Y está la psicología, la psicopatología, estudia y explica los diversos trastornos psicológicos que hay en la mente humana. ¿Sí? Todas estas pertenecen a la psicología pura. Sí, el estudio de grupos, el estudio de las diferencias de los seres humanos, ¿no? Las etapas que pasa el ser humano en su vida, el cuerpo y cómo determina nuestra conducta también, ¿sí? Hay, por ejemplo, algunas, tú estás mal, ¿no? Tú estás depresivo, estás depre, hay algunos medicamentos que te receta el psiquiatra, porque es el psiquiatra quien puede recomendar, y te ayudan, ¿no? Son medicamentos efectivos, claro. Son medicamentos que son en verdad muy importantes para tu vida. Y te cambian, ¿no? Te cambian, te cambian de actitud, que estabas depre, ya te pones más, ¿no? Y así. ¿Quién estudia eso? La fisiología. Y también de los animales, ¿no? Su conducta de los animales. Y también los trastornos, ¿no? La psicopatología, ¿no? Las alucinaciones, las ilusiones, eso. Es interesante la psicología, jóvenes, señoritas, en verdad. Y seguramente algunos de ustedes están pensando en estudiar psicología. Sí, vas a estudiar psicología 6 años y luego te vas a especializar en una psicología. Puedes ser psicólogo educativo, puedes ser psicólogo industrial, puedes ser psicólogo jurídico, forense, puedes ser psicólogo comunal, por ejemplo, organizacional, ¿no? O psicólogo puro, o sea, vas a estudiar de manera teórica y te vas a dedicar a un campo, ¿no? Puedes dedicarte a la psicología evolutiva, puedes dedicarte a la psicología de las diferencias, en fin, ¿no? O sea, y ahora, si tú quieres meterte a profundidad en el asunto, puedes estudiar psiquiatría, que ya son 7 años más 2 años de serum, de casi 9 años. Un psiquiatra tiene el mismo nivel que un médico. Por lo tanto, el psiquiatra ya trata de manera profunda problemas existenciales humanos, ¿no? Claro, problemas de conducta intensos. Y es un médico psiquiatra, ¿eh? Entonces, bueno, pues a los que están interesados en desarrollar esta ciencia, ¿sí? Muy bien, vamos a la evaluación, la autoevaluación de esta semana. A ver, un repaso a través de preguntas del tema que hoy hemos tratado. Primera pregunta, ¿la psicología está enmarcada dentro de las llamadas ciencias? ¿En qué tipo de ciencia está la psicología? ¿Formales, naturales, empíricas, filosóficas, fácticas? Bueno, la psicología está en las ciencias fácticas. ¿Por qué? Porque es ciencia inexacta, es ciencia social. Por lo tanto, se le conoce también como ciencias factuales. La psicotecnia comprende a la psicología. La psicotecnia es un examen que tú realizas para aspirar a una carrera, perdón, a un trabajo. O sea, te aplican el examen, ya te dije la respuesta. Pertenece a la psicología aplicada, colectiva, anormal, normal o evolutiva. Bien, pertenece a la psicología aplicada. Escuela psicológica basada en estímulos y respuestas. Tiene como uno de los representantes a Skinner. Ajá, Skinner. Psicoanálisis, gestal, behaviorismo, conductismo funcionalista. Bueno, Skinner era sin duda alguna conductista, sí. Skinner es un científico que estudió el ámbito de la psicología y justamente generó sus tesis a partir del conductismo. Por ejemplo, Skinner decía de que el ser humano necesita ser conducido, que solito no va a lograr lo que quiere, tiene que conducirse. Y quienes le ayudan a conducirse son sus mentores, sus mayores. En este caso, en la infancia, la primaria, tus padres, tu maestro, tu maestra son los que te han conducido. Entonces, más o menos sigue la idea de Pavlov, pero lo mejor es Skinner, lo mejor. Y vaya, ¿quién no quiere ser conducido, no? Todos. Hasta de viejo quiere ser conducido.
cuando extrañas a tu padre o a tu madre, cuando ya no están contigo, y dices, no, ¿cómo no está mi padre o mi madre para que me oriente qué debo hacer? Para que me diga cómo debo conducirme. Sí, es en verdad interesante los estudios de Skinner. Siguiente pregunta. La psicología de la adultez es estudiada ¿por qué? Por la psicología psicopatológica, colectiva, especial, evolutiva y diferencial. Te decía, ¿no? Hay etapas del desarrollo humano, ¿no? Infancia, niñez, pubertad, adolescencia, juventud, adultez, senectud. Ya. ¿Qué escuela estudia eso? La escuela evolutiva, que es parte de la psicología pura, de estudiar las etapas del desarrollo humano. El término gestal es una palabra de origen alemán. ¿Qué significa? Enunciado, alma, forma, estructura, función. Muy bien, forma. Sí, forma. Forma significa la teoría de la Gestalt. Muy famosa esta teoría porque tuvo varios investigadores, varios científicos sociales que estudiaron el tema. Escuela psicológica que destaca especialmente la parte inconsciente del hombre. Inconsciente. Cuando tú, al toque inconsciente, genética, funcionalista, conductista, psicoanalista o Gestalt. Sigmund Freud, por ejemplo, para darte una pista. Claro, psicoanalista. El psicoanálisis es tremendo dentro de los estudios de la psicología. Solo uno de ellos pertenece a la rama de la psicología aplicada. A ver, ¿cuál pertenece a la psicología aplicada? La religiosa, la infranormal, diferencia del niño, publicitaria. Sin duda alguna, la psicología aplicada es publicitaria. La publicidad hoy en día hace uso de la psicología. Un buen publicista hace uso de la psicología, porque hoy en día los comerciales no pueden ser, antes los comerciales eran para todo el mundo, ¿no? De manera general. Hoy en día ya no, pues la publicidad, los comerciales tienen su público, tienen su objetivo, a qué personas, a qué edad, ¿no? Entonces, y por eso que se distinguen las publicidades para jóvenes, para niños, para adultos, ¿no? Pero profesor, quien compra es el adulto, pues él decide, sí, pero el adulto decide en razón a lo que quiere su niño, su niña, o a lo que necesita su joven, ¿ve? Entonces la publicidad es diferenciada, por lo tanto es psicología aplicada. Puede definirse a la psicología como una ciencia, pues utiliza métodos científicos, claro. ¿Cuáles son? La inducción, deducción, experimentación, observación, método objetivo, principio, finalidad, conducta, comportamiento. Bueno, los métodos de la psicología son la experimentación y la observación, principalmente. Rama de la psicología que estudia el comportamiento del ser humano en función de la maduración, crecimiento y desarrollo. Psicología del desarrollo, normal, general, animal o anormal. Claro, estudia, dice, en razón a la maduración. Por lo tanto, es la psicología del desarrollo. Sí. Evolutiva también se conoce. El estructuralismo. ¿Qué cosa estudia el estructuralismo? El inconsciente, la conciencia, el comportamiento, el alma, el espíritu. El estructuralismo estudia la conciencia. Sí, la conciencia. Y menciona el estructuralismo que a partir de la conciencia, todo lo que hace el ser humano, dice, es en base a su conciencia, ¿no? Por eso algunos reaccionamos diciendo, tu nivel de conciencia, de acuerdo a tu conciencia, cómo funcionas. Bueno, el estructuralismo tiene mucha razón ahí. Bueno, gracias por la clase de hoy y espero que hagas tu tarea y consiste en lo siguiente. Sustente la respuesta de las preguntas planteadas y mencione qué tipo de psicología aplicada le interesa saber más y mencione el por qué. ¿Qué tipo de psicología aplicada te interesa saber más y por qué? ¿Sí? Te recuerdo las psicologías aplicadas. ¿Dónde están? Bueno, tenemos a la psicología aplicada ahí está, a ver, ¿cuál te interesa? ¿La jurídica, la clínica, la pedagogía, la psicopedagogía, la comunitaria, la industrial, la organizacional? ¿Cuál de estas te interesa más y por qué? ¿No? ¿Por qué te interesa eso? Claro, puede estar vinculada a tu futura carrera profesional, ¿no? Y sustenta las respuestas, ¿ya?, de las preguntas que te he planteado. Cuídate mucho, espero verte pronto y sobre todo siempre hacer buen joven, buena señorita, ¿sí? Eso es lo más importante. Recuerda que tú eres la persona más valiosa para tus padres, ¿ya? La persona más maravillosa para tus padres. Eso tenlo siempre en mente. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima.